Buenas tardes, compañeros. Nosotros les vamos a exponer la entrevista motivacional y nuestro equipo está conformado por Aguado López Celsin Stephanie, Arias Lira Karina Guadalupe, García Chávez Paula Guillermina, González Ruiz Ameyali, Hernández Oregón Mireya, Martínez Girota María Fernanda y Sánchez Sarabio Montserrat. Introducción. Debemos tener en cuenta que la tarea principal de los profesionales sanitarios es promover comportamientos saludables en los pacientes. Esto con la finalidad de que mejore su salud y se prevengan enfermedades. Tradicionalmente únicamente se proporciona información, la cual es semi-personalizada para que la persona desarrolle estilos de vida saludables. Pero se ha comprobado que esto no es suficiente, ya que el deseo de cambio va a depender de otros factores. Por ejemplo, la motivación o el deseo de cambio. Por ello es muy importante que nosotros como profesionales de la salud aprendamos a desarrollar habilidades para que éstas nos ayuden a facilitar el poder trabajar con la motivación de los pacientes. De entrevista clínica, informativo motivacional, diferencias. Cuando hablamos de técnicas motivacionales, nos referimos a aquellas que se basan en el respeto al paciente, en relación a sus creencias y valores. Estas pretenden estimular la motivación del paciente, aceptando sus puntos de vista y su capacidad de elegir. Es importante tener en cuenta que una persona no se va a motivar si no conoce el beneficio de la conducta que va a aprender. Tampoco va a realizar un cambio si no se considera que es capaz de hacerlo. Es importante tener en cuenta que existen otros modelos de entrevista para el cambio de hábitos. En este apartado enfatizamos las diferencias básicas entre la entrevista informativa clásica y la entrevista motivacional centrada en el paciente. En la siguiente tabla podrán conocer ustedes y darse cuenta de las diferencias que hay entre cada modelo. Modelo de estadios de cambio. Modelo de estadios de cambio o rueda de cambio. Prochaska y Di Clemente, estudiando procesos de cambio en las personas, encontraron que aquellos que consiguen una mejora en sus estilos de vida pasan a través de una serie de estadios, cada uno con un tipo de motivación diferente, y se puede registrar en cada uno una actitud mental diferente. Lo llaman rueda de cambio porque es un proceso de cambio donde la persona gira varias veces alrededor del proceso antes de alcanzar un cambio estable. Después del inicio, las etapas de cambio comienzan con la precontemplación, donde la persona no ve o no quiere ver ningún problema en su conducta. En la contemplación, la persona empieza a tener algunas dudas sobre su conducta, empieza a sopesar los pros y contras de esta, aunque no se ve todavía con ánimo de intentar un cambio. En la determinación, la persona decide intentar un cambio y requiere tener confianza en poder controlar la nueva conducta. Durante los cambios se ponen en práctica la o las decisiones tomadas por esta persona. En el mantenimiento, la persona ha de concentrarse activamente en mantener el cambio y consolidarlo, ya que las tentaciones, es decir, la atracción por la conducta antigua, están presentes, mientras que en la recaída se vuelve a la conducta anterior y puede ser a estadios anteriores, como la precontemplación o la contemplación. La ayuda que ofrece el profesional a la persona que suscita el servicio hace que se le facilite el avance hacia el siguiente estadio, conociendo que tiene necesidades y características personales y diferentes. También su obligación es ayudarle al tránsito dentro del círculo hacia el cambio de hábitos y su mantenimiento. Se dice que es un modelo útil en la atención primaria porque facilita un trabajo más realista y eficiente al poder realizar un diagnóstico motivacional y una utilización de estrategias adaptadas a cada estadio. Plantea una ayuda continuada en pequeños avances. Es decir, que las intervenciones breves pero pertinentes y repetidas a lo largo de un periodo más o menos largo de tiempo pueden ser eficaces y gratificantes. También, la recaída no se considera un fracaso ni del paciente ni del terapeuta, sino una parte del proceso normal de cambio. Cada recaída no va a ser la misma y representará un avance hacia el éxito del cambio. Es decir, que un intento fallido va a dar aprendizaje y te va a acercar a la meta a la que tú vas a consolidarte. ¿Qué hace cambiar a las personas? La motivación o deseos de cambios fluctúan de un momento a otro, o de una situación a otra, y estos pueden verse influenciados por diversos factores.
Los factores de cambio más importantes son: 1. La motivación intrínseca, que es entendida como la capacidad de cambio que está en el interior de cada persona. Esta es poco susceptible de ser incrementada desde afuera por transfusiones de voluntad. 2. La elección y el control propio. Usualmente, las personas están motivadas para hacer cambios cuando estos se basan en sus propias decisiones, a diferencia de cuando alguien les pide o les dice que tienen que hacer algo. 3. El autoconocimiento auditivo. Usualmente, las personas tienden a creer con mayor frecuencia lo que se suelen decir en voz alta a sí mismas. 4. La autoconfianza o percepción de autoeficacia, donde si una persona cree que puede cambiar, será más fácil que lo logre. Esto tiene gran importancia en la capacidad del sujeto para iniciar una nueva conducta y mantenerla como un hábito. 5. La ambivalencia. Con frecuencia, es el mayor obstáculo para el cambio, pues esta indecisión entre el quiero y el no quiero está presente en casi todos nuestros actos, y aún más en las conductas adictivas. Por ejemplo, en el quiero adelgazar, pero me gusta mucho comer. 6. El traje hecho a medida. Es importante considerar que cada persona necesita algo diferente, por eso dependiendo de la etapa en la que se encuentre en el proceso de cambio, se le dará el tipo de ayuda que éste requiera. 7. La relación interpersonal, donde a partir de la relación establecida entre el paciente y el terapeuta, se favorecerá la motivación o la resistencia que el paciente desarrolla al cambio. Debido a que solo a pocas personas les gusta que les digan qué hacer, el sanitario puede provocar una oposición al cambio, por lo que resulta importante aprender cómo actuar para aumentar la conciencia del paciente sin provocar un rechazo. ¿Todas las personas necesitan ayuda para el cambio? No. Existen muchas personas que logran marcar un cambio en sus vidas sin ayuda profesional, y esto no se promueve por casualidad, sino que el sujeto va acumulando buenas razones para iniciar un cambio más sano, y progresivamente aumenta su compromiso y determinación, lo cual le ahorrará sufrimiento al intentar este cambio. ¿Cómo motivar al paciente? Esto se logra ayudándolo a cambiar, haciendo que éste descubra cuáles son sus elementos o razones motivadoras. ¿Qué es la entrevista motivacional? Esta es un tipo de entrevista clínica centrada en el paciente. La entrevista motivacional ayuda al paciente a explorar y resolver su ambivalencia acerca de una conducta o hábito insano, para promover un cambio hacia un estilo de vida más saludable, facilitando en el paciente el deseo de cambio, ayudándole a reconocer sus problemas y la manera en ocuparse de ellos, potencializando su percepción de eficacia. Esta entrevista permite al profesional de atención primaria provocar un aumento en la motivación del paciente, teniendo en cuenta cuál es su nivel de motivación basal, respetando siempre sus decisiones sin penalizarlo por ellas. Es importante tener en cuenta que siempre es más eficiente decirle al paciente: entiendo que te resulta difícil controlar tu comida, antes que criticarlo o juzgarlo con comentarios como: si no controlas la comida, no entiendo para qué acudes a consulta a pesarte. Que el simple hecho de que acudió indica que no es indiferente a su situación actual y por tanto algún tipo de ayuda se le podrá brindar. Principios generales de la entrevista motivacional. La entrevista motivacional consta de una serie de elementos teóricos y prácticos que tratan de mejorar las habilidades de comunicación de los profesionales de atención primaria. Se basa en 5 principios. El primero es expresar empatía. Esto significa aceptar y respetar al paciente, pero no necesariamente aprobarlo. Implica que el terapeuta tenga un cierto grado de solidaridad emocional, intentando comprender los pensamientos y emociones de su paciente. Para ello, puede formularse preguntas como: ¿cómo me sentiría yo en sus circunstancias? ¿Coincide la emoción que yo tendría con la que él me expresa? La respuesta empática es una habilidad bien definida que se adquiere con entrenamiento. Y es importante, pues ante el dolor que prevé el paciente por el cambio, el sentir que tiene un apoyo emocional le resulta muy útil.
El segundo es desarrollar la discrepancia. Esto es lograr que el paciente reconozca dónde se encuentra y dónde querría estar respecto al hábito o conducta a modificar. Trabajar la emoción que genera la incomodidad de la duda y o conflicto es el mayor motor para el cambio. Es importante conseguir que el paciente verbalice sus discrepancias. El tercero es evitar argumentar y discutir con el paciente sobre la conveniencia o utilidad de un cambio porque esto le puede crear resistencia. Esto debido a que los argumentos directos y los intentos de convencerle tienden a producir oposición ante las indicaciones, sugerencias u órdenes para el cambio. Se le conoce como reactancia psicológica, es decir, que el paciente tiende a no hacer algo, puesto que lo considera como impuesto, y tiene la percepción de que su capacidad de elección está limitada y, en general, una sensación de que se le ha cortado libertad. La cuarta es trabajar las resistencias del paciente evitando las actitudes del sanitario que pueden facilitarlas. Con ello nos referimos a que el terapeuta debe evitar tratar de imponer un cambio por el bien del paciente, plantear implícita o explícitamente que la relación asistencial conlleva la obligatoriedad de un cambio o reñir con el paciente ante el no cambio. La quinta es apoyar y fomentar el sentido de autoeficacia. Esto debido a que creer en la posibilidad de cambiar es un factor motivacional importante, ya que tiene una gran influencia en la capacidad de iniciar una nueva conducta y en mantenerla. Sin olvidar que el paciente es el responsable de escoger y realizar el cambio y el terapeuta le presta ayuda si lo desea. En la práctica, recuerda la frase expresada por Carl Rogers. El terapeuta centrado en el paciente necesita ofrecer 3 características decisivas para facilitar el cambio: empatía, calidez emocional y autenticidad. Técnicas de apoyo narrativo. Carl Rogers propone la teoría sobre las condiciones básicas que debe poseer el terapeuta para facilitar el cambio en las conductas o hábitos del paciente. Rogers menciona que una relación interpersonal centrada en el paciente nos va a proporcionar la atmósfera ideal para efectuar el cambio. Existen 5 técnicas que ayudan al paciente a sentirse aceptado y entendido para que vaya observando la situación y asimismo de forma clara. Primera técnica: preguntas abiertas. Estas preguntas permiten y animan al paciente a explicarse la situación aumentando su percepción del problema. Es decir, cuando una persona habla, elabora información y emociones que van a estar asociadas a aquello que está diciendo. Segunda técnica: escucha reflexiva. Por medio de esta técnica, el terapeuta trata de averiguar lo que intenta decir el paciente para devolvérselo por medio de afirmaciones. Existen 5. La repetición de alguna palabra dicha por el paciente que nos parece importante. El refraseo es la repetición de alguna palabra dicha por el paciente cambiándola por algún sinónimo. Parafraseo es lo dicho por el paciente pero con palabras nuevas. Señalamiento emocional es la forma más profunda de reflexión y consiste en decir frases que muestran sentimientos o emociones. Silencios. De forma no verbal, le estamos comunicando al paciente que lo entendemos y lo aceptamos. Permiten la autoobservación acerca de lo que se dijo y lo que se sintió. Tercera técnica: reestructuración positiva. Esta técnica nos permitirá rehabilitar la autoestima y el sentido de autoconfianza del paciente. Significa afirmar y apoyar al paciente, destacando sus aspectos positivos y apoyando lo que dice por medio de frases de comprensión. A medida que se vaya sintiendo escuchado y aceptado, él se volverá capaz de escucharse y aceptarse. Cuarta técnica: es resumir lo dicho por el paciente, tratando de destacar lo que nos parece más importante. Quinta técnica: afirmaciones de automotivación. Por medio de esta técnica, el terapeuta intenta provocar y favorecer las afirmaciones de automotivación mediante preguntas sobre diferentes aspectos, como el reconocimiento del problema, las expresiones de preocupación, las intenciones del cambio y el optimismo que se tiene por el cambio. Técnicas para incrementar el nivel de conciencia respecto al cambio. Para poder entablar un diálogo fluido y eficaz con el paciente, se hacen algunas recomendaciones. La primera es reforzar de forma verbal y no verbal
las afirmaciones de automotivación del paciente. La segunda es hacer una decisión balanceada. Esto se refiere a abordar los aspectos positivos y negativos de las conductas tanto pasadas como presentes del paciente. Y la tercera es provocar la elaboración, pidiendo ejemplos concretos, claros y específicos, es decir, cómo, cuándo y dónde. Una cuarta recomendación es utilizar los extremos, imaginando la peor de las consecuencias posibles. Una quinta recomendación es mirar hacia atrás y o hacia adelante, visualizando al paciente cómo era antes de adquirir el hábito y cómo se encuentra después de abandonarlo. Una sexta recomendación es explorar valores que realmente son importantes para la vida del paciente. Y una última recomendación es utilizar intervenciones paradójicas. Con estas se refieren a algunas intervenciones que se utilizan para desbloquear situaciones que son que no tienen aparentemente una resolución, aunque son bastante arriesgadas. Requieren de adiestramiento y no se pueden utilizar con cualquier persona, ya que se necesita un cierto nivel de autoestima. Y un ejemplo de estas intervenciones es: no creo que valga la pena que lo intentes. O, ¿por qué lo dices? Probablemente en este momento lo mejor es que sigas bebiendo. Trampas a evitar. Existen varias trampas que interfieren en el progreso del paciente hacia el deseo del cambio. Algunas maneras que generan más resistencia son: pregunta-respuesta. Esta significa formular preguntas que el paciente responde con frases cortas y simples. Implican una interacción entre un experto activo y un paciente pasivo, lo que va a evitar la reflexión y la elaboración por parte del paciente. Esta trampa se puede evitar con preguntas abiertas y con escucha reflexiva. La siguiente es confrontación-negación. Es la trampa más frecuente y la que más se interesa evitar. Cuanto más enfrentamos al paciente con su situación, él se volverá más resistente y reacio al cambio. Una tercera trampa es la del experto. Se refiere a ofrecer con la mejor intención respuestas y soluciones al paciente, pero llevan a éste a asumir un rol pasivo totalmente contrario al enfoque de la entrevista motivacional. Otra de las trampas es el etiquetaje, que se refiere a clasificar a un paciente por algún hábito con etiquetas que, a menudo, contienen algún estigma entre la sociedad. Los problemas se pueden analizar sin la necesidad de poner estas etiquetas, que provocan únicamente resistencias innecesarias. Otra de las trampas es la focalización prematura que hace el terapeuta hacia lo que a él le parece más importante, mientras que el paciente desea hablar sobre otros temas que le preocupan y que son más amplios. Es importante evitar implicarse en una lucha sobre qué tema es el más apropiado, pues esto solo provocará que el paciente tome distancia y se ponga a la defensiva. Y una última trampa es la culpabilización, que se refiere a desaprovechar el tiempo y la energía en analizar de quién es la culpa del problema y pone al paciente a la defensiva. La culpa es irrelevante y conviene afrontarla con reflexión y reformulación de las preocupaciones del paciente. Actuaciones adaptadas a los estadios del cambio. El lema general es no adelantar nunca al paciente ni forzarlo a que tome decisiones precipitadas. Por ello es fundamental vencer la propia ansiedad del terapeuta respecto a tener que hacer algo enseguida y a obtener resultados evidentes de una manera rápida. Se debe trabajar la motivación de los pacientes desde una perspectiva estadio específica y no solo desde la consideración de un cambio hacia el estadio de acción. El proceso de cambio se divide en 6: la precontemplación, la contemplación, la determinación al cambio, la acción de cambios activos, el mantenimiento y la recaída. Estadio de precontemplación. En esta fase la persona no considera la conducta motivo de preocupación, aunque gente en su entorno cercano sufra las consecuencias. Un ejemplo puede ser un fumador, ya que para la persona esa conducta es común y no tiene puntos negativos. Sin embargo, puede estar causando problemas en el ámbito familiar. A pesar de que él no note el problema, se puede intentar crear un clima adecuado con un incremento del nivel de contradicción, para que así afloren motivos de preocupación.
evitando las resistencias, la información no solicitada y cuidando la petición de cambios prematuros. Es importante saber aprovechar el momento y la oportunidad de intervenir sin apresurarse. El diario de salud es un registro escrito que incluye la frecuencia con que suceden los hechos que se quieren estudiar y otros aspectos importantes relacionados con esa conducta. Llevarlo a cabo diario es lo más útil y preciso. Siguiendo con el ejemplo del fumador, se puede ver en la primera imagen su diario de salud. La primera columna tiene la hora en que realiza la actividad. La segunda columna es otra actividad que está relacionada con el fumar. Y la tercera columna marca por medio de estrellitas el grado de satisfacción que está teniendo con esa actividad. La hoja de balance es un registro escrito de las razones para continuar igual y las razones para desear el cambio. Sirve para anotar las dificultades y beneficios de la conducta, al igual que cualquier cambio. La forma más sencilla de esta hoja es de 2 columnas y resulta útil dividirla en apartados sobre diferentes aspectos biopsicosociales. Siguiendo con el mismo ejemplo, se ve en la segunda imagen su hoja de balance. La primera columna son los aspectos que se están observando. La segunda son las ventajas de hacer el cambio y dejar de fumar. La tercera columna muestra las razones por las cuales se quiere seguir fumando. Estadio de contemplación. En este estadio el paciente ya considera el problema y la posibilidad del cambio, pero la ambivalencia puede cronificar este estadio y hacerlo muy frustrante. Se deben desarrollar estrategias adecuadas para que se mueva a la determinación, sin olvidar que la toma de decisiones son del individuo y no por la información recibida. Las estrategias más adecuadas son las técnicas de apoyo narrativo, con la finalidad de aumentar la disonancia cognitiva desde un clima empático cuando la persona se encuentra más receptiva a conectar con lo que implica el cambio de manera personal. En esta fase son útiles el diario de salud y la hoja de balance. Estadio de determinación hacia el cambio. Aunque se haya decidido iniciar el cambio, la ambivalencia no suele estar totalmente resuelta. Se tiene que evitar las prisas, a pesar de que resulte tentador insistir en esta fase. Conviene evaluar la intensidad y el nivel de compromiso que se tiene para el cambio. Después de valorar que haya indicadores de esto y que el paciente lo haya verbalizado, se puede colaborar con él en la elaboración de un plan de acción aceptable con objetivos concretos, útiles, alcanzables y medibles a corto plazo. Siguiendo con el mismo ejemplo, en este momento se pueden poner objetivos como fumar menos cigarros, hacerlo quizás solo a 1 hora del día y cosas como esa. El hecho de que el paciente verbalizara su compromiso de cambio aumenta las posibilidades de éxito. Estadio de acción de cambios activos. A pesar de que el paciente siente que ahora está tomando el control de su vida, este es un momento muy estresante y duro de sobrellevar, por lo que una ayuda práctica y emocional suele ser necesaria. Se debe incrementar su sentido de autoeficacia, ofrecer información sobre otros modelos que hayan tenido éxito. Se tiene que estar atento para proporcionar apoyo de ser necesario y así minimizar la frecuencia de las recaídas. En la imagen se ve la rueda de la autoeficacia. Comienza con un simple sí creo. Siguiendo el ejemplo del cigarro, podría ser sí creo que puedo dejar de fumar. Entonces siento que voy a dejar de fumar. A mayor nivel de esfuerzo para conseguir lo que quiero, mayor nivel de perseverancia voy a tener y por tanto mayor posibilidad de alcanzar el objetivo que quiero obtener, que en este caso sería el dejar de fumar. Estadio de mantenimiento. Tras un primer periodo de cambio en que está elevado el sentimiento de confianza en la propia capacidad para controlar la nueva conducta, aparece una crisis de distinta intensidad en cada persona. En esta crisis, entre otros factores, interviene la añoranza por el placer asociado a la conducta que se está abandonando. En el ejemplo que se ha manejado, después de un tiempo sin fumar, el paciente añora ese placer que le da todo lo que conlleva el fumar un cigarro. Sin embargo, para prevenir las recaídas, que son un fenómeno muy frecuente, se puede evaluar con el paciente las situaciones de alto riesgo. Por ejemplo, estar con los amigos o estar en un descanso.
y así desarrollar conjuntamente habilidades de afrontamiento para consolidar la nueva conducta que ha mantenido el paciente en los últimos días. Estadio de recaída. Las recaídas son algo frecuente y normal en el proceso de cambio. Incluso son necesarias en un contexto de aprendizaje, como es el cambio de hábitos arraigados. Se debe distinguir entre una caída ocasional o una recaída mantenida. Se debe mantener una actitud cálida, exenta de punición y con un mensaje claro de que este desliz no tiene que implicar una recaída, y así reforzar la autoestima del paciente para que no abandone la nueva conducta inicial. En el ejemplo que se ha venido siguiendo, una caída ocasional sería que el paciente vuelva a fumar un cigarro en algún momento. Sin embargo, una recaída mantenida es que siga fumando cada día en los mismos momentos que lo hacía, aunque sea solo un cigarro. Conviene evaluar los intentos previos de cambio y los sentimientos asociados a la aparición de la conducta, ya sea culpa, enfado, placer, alivio del estrés, etc. Se debe ver también la falta de habilidades para afrontar la nueva conducta o la presencia de situaciones estresantes en el entorno. En resumen, las estrategias motivacionales son más importantes en los primeros estadios de cambio. El desarrollo de habilidades de afrontamiento y un adecuado sentimiento de autoestima son los aspectos fundamentales de los últimos estadios. En la imagen se puede ver la tabla 2, de tareas y estrategias adaptadas a los estadios del cambio. La primera columna presenta los estadios y un aspecto que los caracteriza. La segunda, las tareas para elaborar en cada uno de sus estadios. Y la tercera, las estrategias con las que se cuenta para apoyar esas tareas. Cabe señalar que la primera estrategia de la entrevista motivacional consiste en realizar una aproximación al paciente que le permita posicionarse respecto al hábito insano. Después, se persigue promover una toma de conciencia por parte del paciente de un hábito insano. Y por último, se trata de ayudar a hacer efectiva la voluntad que puede tener el paciente en las sucesivas entrevistas. Entrevista motivacional breve. Las técnicas de entrevista motivacional son de gran ayuda para los profesionales de atención primaria, más que para el resto. Se necesitan técnicas breves y eficaces para aplicarlas a esta realidad de tiempo de consulta escaso y gran variedad de situaciones que requieren cambios conductuales profundos para su resolución. Hay dos principios básicos en que se centra este planteamiento. El primero es evitar la confrontación con el paciente, situación frecuente cuando solo se le da información y el paciente no está seguro de si desea el cambio. La segunda es facilitar que el paciente verbalice motivos de preocupación por su conducta. La entrevista motivacional breve puede aplicarse en una entrevista corta, entre 30 segundos y 15 minutos. Estas breves intervenciones resultan eficaces y además incrementan la satisfacción que se tiene como profesional. Tiene 4 momentos diferenciados. 1. El inicio de la entrevista. Ahí se introduce al tema o problema mediante una pregunta abierta. Por ejemplo, ¿quieres que hablemos de el sobrepeso? 2. La exploración de motivos de preocupación. Conlleva que el paciente comience a elaborar sobre sí mismo motivos y se le ayuda con técnicas de apoyo narrativo. Por ejemplo, ¿qué dificultades tienes para hacer ejercicio? 3. Elección de opciones para el cambio. Esto se hace mediante preguntas abiertas y escucha reflexiva. Un ejemplo sería: dices que cuando empiezas un régimen te pones triste y apagada, ¿verdad? 4. Finalizar. Se realiza un sumario de lo expresado por el paciente y se le pregunta si es correcto. Digamos, es como hacer una pequeña lista y ya que se le leyó se dice: ¿te he comprendido bien? Todo esto debe ir siempre desde la empatía.